Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra cita de los viernes a las 10 de la noche en Sentir Cáceres Televisión. Desde la Torre de Bujaco, en la parte antigua de la ciudad de Cáceres, les damos la bienvenida esta semana a un programa que vamos a hacer sobre el turismo en nuestra ciudad, precisamente porque estamos celebrando Cáceres Abierto, un proyecto, un programa cultural y artístico que, bueno, pues ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación en esta edición, con una variedad de actividades culturales muy interesantes y con manifestaciones verdaderamente increíbles. Esta semana vamos a hablar precisamente de eso, de Cáceres Abierto, y también hablaremos, por supuesto, de otras cuestiones que tienen que ver con el turismo. ¿Cómo está la salud del turismo en nuestra ciudad? ¿Qué planes y acciones se están llevando a cabo para levantar ese sector que ha estado tan tocado por la pandemia? Bueno, pues todas estas cuestiones y muchas otras las vamos a hacer esta semana al concejal de turismo del Ayuntamiento de Cáceres. El señor don Jorge Villar estará hoy con nosotros para hablar precisamente de temas que nos interesan, del turismo, de la salud del turismo, de cómo fomentarlo y de cómo levantarlo en este momento de crisis tan complicado. Y después vamos a hacer una visita a uno de los museos más emblemáticos y más importantes de la ciudad de Cáceres. Nos abre las puertas del Palacio de los Golfines de Abajo la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. ¿Por qué? Pues precisamente porque han hecho algo increíble, un paso muy importante para la investigación histórica, la digitalización de un archivo histórico de la Fundación, donde se encuentran documentos históricos bastante interesantes, no solamente de la reina Isabel Católica, sino un archivo de Cáceres que verdaderamente se convierte en un instrumento muy importante para historiadores y para la investigación en general. Y bueno, siempre tenemos esa cita cultural con los artistas musicales, con los grupos y los dúos de la región, y esta semana visita Sentir Cáceres Televisión Fonal. Alfonso e Inma estarán con nosotros para presentarnos el último videoclip de su último trabajo, Martí Landrán. Hablaremos de su trayectoria, de ese proyecto maravilloso y de tantas cosas como nos van a contar sobre su música aquí en La Noche con Ángel de Sentir Cáceres Televisión. Bueno, les dejo el correo electrónico como siempre, lo están viendo ahora en pantalla, sentircacerestv@gmail.com, para que ustedes, que son los protagonistas de este espacio, se pongan en contacto con nosotros, vengan aquí a contar sus historias, sus iniciativas, porque ustedes son los protagonistas de este programa y de esta, que es la televisión que hacemos para Cáceres. Pues desde aquí, desde la Torre de Bujaco en Cáceres, y con todo esto para todos ustedes, vamos a dar comienzo una semana más a La Noche con Ángel. Desde la Plaza de Santa María en Cáceres y teniendo a nuestras espaldas esta obra de Beatriz Castela, esta obra que pertenece a, bueno, pues a otras tantas que se están luciendo en la ciudad de Cáceres
con motivo del programa cultural y artístico contemporáneo Cáceres Abierto. Aquí se encuentra el equipo de Sentir Cáceres Televisión para compartir este tiempo, pues con la persona yo creo que más información de primera mano nos puede dar para conocer el estado de salud del turismo en la ciudad de Cáceres, para conocer sus impresiones acerca de eso, de Cáceres Abierto y de otros tantos eventos culturales que se van a dar en la ciudad y que tienen un atractivo turístico muy importante, porque eso sí, aunando el arte, la cultura, con la gastronomía y tantos recursos que tiene nuestra ciudad, lógicamente se puede conseguir muchas cosas. Uno de sus retos más importantes, lograr el mismo número de turistas que teníamos antes de la pandemia. Y para hablar de estas cuestiones se encuentra con nosotros pues don Jorge Villar. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ángel? Bueno, decíamos que nos encontramos en un contexto, concretamente aquí, en el casco antiguo de la ciudad de Cáceres, con una obra contemporánea de una gran artista, en este momento en el que estamos celebrando el Cáceres Abierto, ¿no? Con unos objetivos, con unos temas. ¿Qué impresión tiene usted a nivel personal? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece fantástico, ¿no? Y me parece que realmente nuestra ciudad es ese gran contenedor artístico y por eso, ¿no? El poder dar la bienvenida a esta reapertura del turismo, a volver a ser una ciudad abierta, ¿no? Gracias a Cáceres Abierto, ¿no? Y gracias también a la apertura de fronteras que tendremos, de fronteras regionales que tendremos este próximo 9 de mayo. Además, este 1 de mayo por fin se han abierto también las fronteras con nuestro país hermano, con Portugal, y por tanto, pues para mí es una buena noticia, y es una buena noticia porque Cáceres sabéis que es la capital cultural de Extremadura, porque Cáceres es, ya lo he dicho, un contenedor de arte, ¿no? Y porque además en Cáceres pues estamos de enhorabuena desde la apertura del Museo Elga de Alvear, que realmente es seguramente el acontecimiento cultural del año, seguramente en España, puede que también en Europa. Estamos en boca de Europa, de todos los europeos en lo que se refiere al arte contemporáneo, y ya lo vimos durante esas 3 primeras semanas en las que sí que se pudo viajar a Cáceres, como tuvimos a gente de toda España viniendo a verlo, ¿no? A personas muy conocidas, a influencers, ¿no? Que venían y que llevaban esa palabra, ¿no? De las cosas que se están haciendo en Cáceres. Por tanto, para mí, pues efectivamente, Cáceres Abierto, como la apertura del Museo Elga de Alvear, como también esas obras de la colección de Elga de Alvear que podemos contemplar dentro de la ciudad de Cáceres, por ejemplo en la plaza, tenemos por ejemplo la iglesia de San Mateo, y en la propia plaza de San Mateo tenemos obras también pertenecientes a Elga de Alvear, en el propio aljibe del museo, y la verdad es que es una ocasión, de dar la bienvenida, y de dar la bienvenida a esos visitantes que además no son unos visitantes cualquiera, sino que son efectivamente pues un público que tiene muy buena calidad. El público amante del arte contemporáneo es un público que efectivamente pues es un turismo muy especializado, que tiene además, no vamos a decirlo, pero lo diremos, bolsillos llenos, y que efectivamente pues es un público muy alejado de esas masificaciones, y que es el público que nos interesa en nuestra ciudad. Bueno, lo ha dicho muy bien, ¿no? La palabra contenedor, un contenedor de arte y de cultura que además invita a la reflexión, al diálogo de un tema que está muy de actualidad últimamente, ¿no? Como puede ser la posverdad. Esto que ha salido, siempre ha estado de actualidad y se han escrito obras, se ha hecho mucho cine acerca de la posverdad, pero ahora es verdad que con el tema de la pandemia y todo el flujo de informaciones, de bulos en las redes sociales, quizá se ha rescatado más ese tema, y ahora, entre otras muchas cosas, se reflexiona, se habla y se debate pues en este contenedor de arte que, como decimos, es arte contemporáneo, que siempre es provocador, ¿no? Y siempre es también, bueno, pues motivo de llamar la atención de alguna manera y de incitar a la reflexión, sin lugar a dudas, ¿no? A mí es que realmente me congratula, ¿no? Me hace sentir vivo, ¿no? De alguna manera, volver a tener
otro tipo de debates mucho más interesantes, ¿no? Y eso es lo que te permite el arte contemporáneo, ¿no? Estimular esa reflexión, estimular ese debate ciudadano sobre el arte, sobre la vida, sobre la propia información, y realmente yo creo que era algo que en Cáceres estábamos todos esperando. ¿Por qué? Pues porque llevamos año y medio que ha sido realmente muy duro, ¿no? En el que hemos tenido que ver imágenes, hemos tenido que sufrir en nuestras propias pieles, en la que hemos perdido incluso a familiares y amigos, ¿no? Y el poder pasar a página, de alguna manera, el tener esta capacidad de reflexionar sobre otras cuestiones, ¿no? Cuestiones quizá más, en este caso, más elevadas, ¿no? Como son el arte, pues la verdad, para mí es realmente satisfactorio, ¿no? Porque Cáceres tiene que ser mucho más que solamente noticias tristes, porque nuestra vida es mucho más, y porque yo creo que la cultura y el arte, en efecto, pues te permiten llegar mucho más lejos, ¿no? Como en este caso se trata. El turismo es un motor muy importante, ¿no?, en la economía de esta ciudad, y aprovechando que le tenemos aquí en Sentir Cáceres, vamos a ver cómo está la salud del turismo en Cáceres, y para ello pues es muy importante conocer los polos turísticos de influencia turística más importantes que tenemos, pero también diagnosticar desde el lado del turista, ¿no?, aquellas cosas que a lo mejor todavía se tienen que mejorar o que son asignaturas pendientes. Mencionaba antes el Museo Elga de Alvear, el futuro centro budista, ¿no? Con todo eso, ¿es posible que en un futuro el turismo en Cáceres tenga una amplia mejoría? Sí, vamos a ver, Cáceres va a mejorar, y va a mejorar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Nosotros venimos de tener los mejores números de nuestra historia. El pasado enero y febrero del 2020 fueron los mejores enero y febrero de nuestra historia. Y posteriormente pues tuvimos esta pandemia. Durante esta pandemia nosotros nos hemos dedicado, como nos marcaba la Organización Mundial de Turismo, por un lado a mitigar el golpe de la pandemia, a acompañar el sector durante la duración, pero sobre todo a redefinir el futuro de nuestra ciudad. Y creemos que Cáceres tiene muy buenos mimbres para salir, no sé si de una manera fortalecida, pero sí a salir de una buena manera. Ya durante el verano del 2020 tuvimos un mejor comportamiento que el resto de las ciudades patrimonio de la Humanidad de España. De hecho, fuimos la segunda ciudad que mejor supo capear este temporal, y nosotros creemos que, vamos a ver, Cáceres es una ciudad no masificada de turismo cultural, con una gastronomía que ya conocemos todos, ¿no? Excelsa, ¿no? Como así se decía, como así lo reconocían en MasterChef. Y realmente pues es lo que va a buscar el turista, ¿no? Yo creo, es decir, ir a sitios que no están masificados. ¿Quién quiere ir ahora mismo a un festival o a una playa llena de gente? Lo que queremos es realmente espacios de calidad, y yo creo que Cáceres pues reúne esas condiciones. Hablamos del centro budista, hablamos del Elga de Alvear. El Elga de Alvear por fin es una realidad, y nos hace efectivamente ser pues uno de los centros europeos del arte contemporáneo, por lo tanto un polo de atención muy muy importante, que tenemos que saber combinar con otros proyectos más a medio y largo plazo, como por ejemplo el centro budista. El centro budista, estamos hablando de un centro que es de alcance mundial, que ya nos está dando un nivel de repercusión muy elevado en el mercado asiático, mercado que está en continuo crecimiento, que sabemos que tiene que ser pues una de las principales vías de crecimiento para un Cáceres, que además nos decían en Nepal, Cáceres está estratégicamente muy bien posicionado. ¿Por qué? Porque Cáceres, y eso es difícil de verlo desde Cáceres, hay que salir fuera para poderlo ver, Cáceres está situado en el segundo destino turístico del mundo, que es España, y en la frontera con el primer destino emergente de Europa, que es Portugal. Por lo tanto, Cáceres no está lejos, Cáceres no es periférico, Cáceres tiene que tener esa posición central, y esa posición central la reclamaremos en el medio plazo cuando por fin tengamos esas infraestructuras que también se nos demandan desde el estudio de Ciudades Patrimonio, y que son tan reclamadas, pero que por fin vemos como es el tren. Pero sí es cierto que dentro del plan de acciones que se plantea, ¿no?, y que se diseña desde la Concejalía de Turismo, pues una de las estrategias es vincular a la ciudad de Cáceres con su entorno rural y también con otras ciudades de España y ciudades europeas, porque es una manera de aunar sinergias, ¿no?, de cooperar entre todas
y sobre todo pues de conseguir mayor número de turistas, ¿no? Y leí hace muy poco en prensa algo que me pareció muy interesante, un proyecto de colaboración con Adismonta, con la Mancomunidad de Sierra de Montánchez, que creo que también ayuda, pues eso, ¿no?, a redefinir los productos gastronómicos, a volver a poner en valor los museos y a que ese flujo de turistas que están allí vengan aquí y viceversa. Sí, no, efectivamente. Vamos a ver, Cáceres debe trabajar con su entorno. Es decir, eso es un hecho. Y es un hecho porque realmente Cáceres sin su entorno pues es un espacio muy interesante, pero que al final daría para lo que daría, ¿no? Nosotros, desde que entramos en este equipo de gobierno, ¿no?, y en esta legislatura, tenemos muy claro que lo que tenemos que hacer principalmente es aumentar desde turismo, aumentar el número de pernoctaciones, porque el número de pernoctaciones es lo que te hará tener más impacto económico y crear más empleo, ¿no?, que es de lo que se trata. ¿Cómo conseguimos más pernoctaciones? A través de alargar la longitud, ¿no?, la duración de estas pernoctaciones, y eso se hace pues principalmente a través de la creación de nuevos contenidos. Cáceres tiene muchas cosas que enseña y hay otras muchas, todavía más, que no enseña. Por eso nosotros estamos trabajando de manera potente a la hora de conseguir poner en valor más espacio dentro de la parte antigua de Cáceres, dentro de la ciudad monumental, también a la hora de poner en valor otros espacios de nuestra ciudad. Por eso se han realizado ya acciones para poner, sobre todo, para que el propio sector turístico, y hablo de los guías de turismo, se crean que efectivamente la Ribera del Marco también es un espacio muy interesante. El poblado minero es interesantísimo, ¿no? Estamos hablando de realmente patrimonio minero industrial fantástico. Tenemos también, lógicamente, Maltravieso. El arte se creó en Maltravieso, la cultura mundial nació en Maltravieso hace 66.000 años. Tenemos el mejor exponente de arquitectura militar en Europa romana, que es Cáceres el Viejo. Cáceres es que es mucho más, y Cáceres es también un término municipal que tiene un grado de protección en un 90% y que es el más grande también de Europa. Cáceres te da ¿para cuántos días? ¿Para 3, para 4, para 5 días? Positivamente sí, pero si además le añadimos nuestro entorno, tenemos mucho más, porque realmente el entorno de Cáceres puede ser el territorio gastronómico más interesante de Europa. ¿Qué territorio gastronómico puede tener la torta del Casar, el jamón de Montánchez, la perdiz de Alcántara, los quesos de Aceuche? Es decir, si le sumamos a Cáceres todo nuestro entorno, el turista podría dormir en Cáceres, visitar cualquiera de los lugares y volver y estar una semana o 2 semanas si quisiera, porque Cáceres es el centro de Extremadura y la única base y mejor base para visitar Extremadura efectivamente es Cáceres, por lo tanto tenemos que aprovecharlo. Y una forma de acercarle al turista todos esos recursos que nos está contando, pues ha sido a través de un programa bastante interesante, pionero en España, y que Cáceres ha sido la primera ciudad en implantarlo, que es Patrimonio Inteligente, ¿no? Cuéntenos un poco en qué consiste. Pues sí, Cáceres Patrimonio Inteligente es abordar la gestión de la ciudad a través de herramientas digitales de turismo, a través del turismo inteligente, y lo que nos permite es, pues, de una manera que lo comprenda todo el mundo, ¿no?, muy llana, la gestión de todo el patrimonio. Cáceres no tiene una Alhambra, que tú sepas que quien pasa por Granada es quien pasa por la Alhambra. Cáceres tiene una parte antigua fantástica, pero que tiene muchos propietarios y muchos gestores, desde distintas administraciones públicas a fundaciones, a particulares y privados, hoteles. Por tanto, nosotros lo que necesitamos quizás son herramientas digitales que nos permitan, pues, saber qué es lo que está pasando. Esa es la base de patrimonio inteligente, utilizar esa tecnología para diferentes cosas. Ya nos ha sido muy útil, por ejemplo, para toda la cuestión de control de aforos durante la pandemia, pues estas herramientas han sido tremendamente útiles, pero es que también cualquier visitante que venga a nuestra ciudad que esté preparando su visita, pues ahora mismo
mismo desde las cámaras que están allí, por ejemplo, pues podría estar viendo esta entrevista, ¿no?, directamente desde sus casas. Como nos ven a nosotros, pues podrían ver los cientos de acontecimientos que pasan por nuestra ciudad. Cuando tengamos WOMAD podrán ver el WOMAD, y cuando aquí tengamos el Iris FLA, pues también podrán ver el Iris FLA. También es una página web que realmente está en cinco idiomas diferentes, que también tiene unos niveles muy altos de accesibilidad, con audioguías, con nuevos contenidos muy visuales. También tenemos una parte muy interactiva, como son las gincanas. Son 3 apps diferentes que nos permiten esta gestión del turismo, y sobre todo pues algo que pondremos en los próximos meses en funcionamiento es una entrada unificada a través de una app que nos permitirá con una sola entrada visitar toda nuestra ciudad, y nosotros entendemos que eso va a ser muy muy positivo, sobre todo porque nos va a poder permitir hacer que el turista, el visitante de nuestra ciudad, se quede más días, porque seguramente tú eres un turista como lo soy yo, que si compra las entradas para 10 espacios, visita esos 10 espacios. Por lo tanto, alargamos esa duración de las estancias, que, como ya hemos dicho, pues ese es el objetivo número 1 de esta concejalía. Bueno, hay algunas asignaturas pendientes en el turismo, pero esto es algo que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Muchos años en nuestra ciudad. Por ejemplo, el problema de la accesibilidad, ¿no? Muchos turistas que tienen distintas capacidades y que todavía encuentran dificultades para poder visitar el casco antiguo o cualquier otra parte de la ciudad. Recientemente se publicó en los medios de comunicación que se iba a hacer unas obras, una adaptación, ¿no?, una mejora de accesibilidad en el casco antiguo. No sé cómo ha quedado eso, en qué fase se encuentra. Pues sí, vamos a ver, uno de los problemas que vieron los visitantes exteriores a nuestra ciudad en este estudio de Ciudades Patrimonio fue el tema de la accesibilidad. Lo que se aprobó en el Pleno, además a propuesta del concejal no adscrito Teófilo Amores, fue que hiciésemos algo que es tremendamente importante, ¿no?, y es abordar de una vez por todas la accesibilidad y la pavimentación dentro de la parte antigua. No quiere decir que se vaya a cambiar. Lo que quiere decir es que vamos a abordar el hacer un estudio que sea encabezado por técnicos, lógicamente, para ver cuáles son las mejores soluciones, porque sí que sabemos que efectivamente pues es muy complicado andar. Yo, que además en mi familia tengo silla de ruedas, pues sé que efectivamente es especialmente complicado, pero qué cacereño no ha sufrido en sus propias carnes pues algunos de estos problemas de pavimentación, ¿no? Sobre todo yo pues siempre lo pienso, ¿no?, cuando pues en las bodas, por ejemplo, ¿no?, que siempre cuesta subir, y efectivamente ese es un problema. Luego también tenemos un problema pues efectivamente con la que estamos intentando tratar, que estamos ya abordando con cuestiones de accesibilidad para invidentes. Estamos poniendo códigos BIDIS en todos los monumentos, y luego también para personas con discapacidad intelectual estamos utilizando ideogramas dentro de todos los monumentos en un proceso de adaptación que sea continuo, de manera que tengamos una parte antigua que sea para todos, ¿no?, porque es que todos tenemos que tener, claro, esa capacidad de disfrutar de nuestro patrimonio. Y otra de las cosas que diagnosticaban los turistas en ese estudio que nos acaba de mencionar era la mala comunicación que tiene la ciudad, que no sé si es tanto un problema local o un problema ya regional que nos tiene un poco pues todavía aislados, ¿no?, del resto de ciudades y de localidades de España, ¿no? Quizá el tema del tren también perjudica mucho al turismo, lógicamente. Sí, en realidad es que eso no es un problema local ni regional, es un problema estructural y es un problema europeo, porque como decíamos antes, Cáceres se encuentra en el medio entre 2 capitales europeas, y esas 2 capitales europeas tienen que estar unidas. Sabemos que el tren está llegando, además es que es un hecho, ¿no?, porque a finales de este año, principios del año que viene, sentiremos todos ya una mejora importante en las comunicaciones por tren. Vemos cómo va avanzando la obra de la estación, vemos cómo ya está electrificada la vía del tren que entra y sale de nuestra ciudad, y vemos que ese AVE está llegando, pero es que lleva llegando desde el 2007, ¿no? Y por tanto, pues ahora los cacereños, pues en muchos casos somos, pues tenemos nuestras dudas. Decimos, ¿cuándo llegará? Si viene llegando tanto tiempo. Efectivamente,
con un mejor tren pues contamos para mejorar nuestras cifras de visitantes. ¿Por qué? Porque ahora el visitante medio a Cáceres lo hace en coche. Cáceres tiene unas muy buenas infraestructuras para llegar en coche, por autovía. Tenemos 2 autovías, que está muy bien. Tendremos pronto la autovía también a Badajoz, queremos creer que pronto, porque ya han comenzado las obras en la salida hacia Badajoz. Eso indica que comienzan ya las obras y seguramente esa autovía también nos acerque bastante más a Portugal. Pero nosotros sobre todo contamos con ese tren, con ese tren que nos lleve a Lisboa en 2-3 horas, que nos lleve a Madrid en 2-3 horas y que nos permitirá pues estar más cerca y por tanto pues como otras ciudades ya experimentaron de España, pues estar más cerca, ¿no? Como ese boom que tuvo Toledo, que tuvo Córdoba o que ha tenido últimamente Zamora o Cuenca. Bueno, y ya para terminar muy brevemente, hablábamos, ¿no?, de que el turismo lógicamente pues se impulsa desde la cultura. Hay un buen programa, una buena programación cultural en la ciudad, con el Festival de Teatro Clásico, todo el programa que se ha hecho, ¿no?, desde el Consorcio del Gran Teatro con la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, Diputación, por supuesto, siempre ahí, pero claro, está el sector de la hostelería, muy debilitado, muy demacrado por las consecuencias de la pandemia, que es otro pilar fundamental del turismo en nuestra ciudad, ¿no? Sí, por supuesto, el turismo es no solamente son los hoteles y los apartamentos, ni los guías o la experiencia, ¿no? La hostelería y la restauración son fundamentales dentro del turismo, ¿no? Y la hostelería, todo el sector turístico lo ha pasado fatal, pero la hostelería mucho. Cáceres sigue siendo uno de los mejores destinos gastronómicos de España, sin duda. La hostelería de nuestra ciudad es sin duda la mejor de Extremadura, no me cabe ninguna duda, y lo digo tanto por la altura, porque todos sabemos que el nivel, además renovado, ¿no?, cada año de nuestros grandes restaurantes, no solo hablo de Atrio, ¿no?, sino que, por ejemplo, pues la Casa del Sol acaba de recibir la mención en la guía Michelin en solo un año, ¿no? Somos el mejor destino de Extremadura, sino también por su extensión horizontal, ¿no?, la variedad de taperías, la variedad de propuestas innovadoras, el gran escaparate de todos los productos extremeños que es Cáceres. Y los turistas volverán. Lo sabemos, a partir del día 9 volverán cumpliendo todas las recomendaciones de seguridad, pero nosotros vamos a esperar tener un verano al menos como el del año pasado y esperemos que quizá un poquito mejor y tener por fin un otoño como no tenemos desde hace 2 años, ¿no? Y entonces que ese alivio para la hostelería que tanto necesita, pues realmente se cumpla, porque lo que quiere todo el sector de la hostelería, sobre todo, es trabajar. Así es. Pues muchísimas gracias, don Jorge Villar, por haber charlado este rato con nosotros en Sentir Cáceres, por habernos hecho una radiografía, ¿no?, del estado de salud del turismo en la ciudad, de conocer todos los proyectos que tenemos por delante para mejorar ese turismo y para que Cáceres siga siendo esa ciudad que perfectamente nos ha descrito. Ha sido un placer, muchas gracias. El placer es mío y ya sabéis que cuando queráis estoy a vuestra disposición porque es todo un placer. Gracias a la diplomacia del corregidor don Álvaro Gómez Becerra y a la generosidad de don Pedro Cayetano Golfín, que era marqués de Santa Marta y conde de Torre Arias, Cáceres se libró de ser arrasada durante la Guerra de la Independencia. Fue una de las localidades que menos sufrió las consecuencias de la invasión francesa, pero sí se vio sumida en una grave crisis económica debido a que se convirtió en el primer núcleo de abastecimiento de las tropas.
Cada vez que los franceses requerían cualquier tipo de víveres, el marqués intentaba facilitarlo gracias a sus dehesas, viñas o cereales, pero si el suministro se agotaba, respondía de su propio bolsillo, sobre todo para evitar que los cacereños sufriesen más penurias. Uno de los hechos más importantes se produjo aquí, en nuestro palacio. Cuenta la historia que el mariscal Soult, aquí hospedado, exigió al corregidor don Álvaro Gómez Becerra no solo provisiones para su ejército, sino también una contribución económica de 600.000 reales. Si no cumplía, en el plazo de 6 horas sería fusilado y la ciudad de Cáceres saqueada. El corregidor se negó a que los ciudadanos pagasen esa cuantía, por lo que fue sentenciado a muerte. Esa noticia llegó a oídos de don Pedro Cayetano Golfín, que se encontraba en su casa de campo de los Arenales y se desplazó inmediatamente a este palacio para intentar salvar la vida del corregidor. Y con su habitual diplomacia se reunió con el mariscal Soult. Tras no poder satisfacer de forma económica su requerimiento, le ofreció una vajilla de plata valorada en 2 millones de reales. Parece ser que este hecho conmovió al mariscal Soult, que decidió liberar al prisionero y celebrar el acuerdo con un supicaldo y una copa de vino. Durante esa celebración, el mariscal fijó su mirada en 2 preciosas tazas de plata, preguntando al Golfín si pertenecían a la vajilla que le había ofrecido. El Golfín contestó que sí y Soult hizo intención de llevarse una de ellas para regalársela al emperador Napoleón. Así fue como se salvó del fusilamiento al corregidor y a la ciudad de Cáceres de la violencia francesa. Esta historia aún perdura en el recuerdo de la conducta patriótica de sus protagonistas, y ese sopicaldino que se utilizó para templar la violencia francesa sigue estando presente en nuestro recetario extremeño. Pues me encuentro con Ana Hueso, va a ser la persona que nos va a acompañar en esta visita especial que vamos a hacer al Palacio de los Golfines de Abajo, a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias a ti, muy bien, encantada. Bueno, esta es la primera estancia de nuestra visita al Palacio, a la Fundación, sí. Y aquí tenemos pues esta imagen muy representativa, ¿no?, de la mujer que con todo el esfuerzo consiguió pues armar esta fundación para no solamente, bueno, pues conservar su patrimonio, el patrimonio familiar, ¿no?, sino para contribuir a la cultura y a la ciencia, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues como bien has dicho, ella aquí encima de la chimenea nos recibe nada más entrar al primer salón, doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Ella fue la última heredera de una saga familiar bastante larga que se lleva pues allí atrás del siglo XIV. Ella no tuvo familia, no tuvo herederos directos, de forma que decide crear esta fundación sin ánimo de lucro, pues con el fin de que todo su patrimonio pues pasara generaciones a generaciones y que todo fuese puesto al servicio de la sociedad. De forma que desde el 2015, que es cuando lleva este palacio abierto, nosotros aquí en el museo enseñamos pues parte de este patrimonio histórico-artístico de la Fundación Tatiana a través de diferentes salas. Pues vamos a conocer, si te parece, esas salas y nos vas contando lo más representativo de cada una de ellas. Por supuesto. Pues esta sería la primera sala que vemos nada más entrar del patio y siempre solemos decir que es la que más choca, puesto que el patio es medieval, la fachada también lo es, y sin embargo aquí llegamos a una sala con mezcla de estilos. Podemos ver tapices del siglo XVII, lámparas del XIX y todo tipo de decoración de también esa época. Lo que tenemos que tener presente, que lo que vamos a ver en este museo es la recreación de una vivienda de la nobleza, con patrimonio de la familia de diferentes lugares que se han unido aquí para formar este museo. Siempre destacamos, por supuesto, el maravilloso tapiz de los talleres Bruselas-Brabante que tenemos detrás de nosotros y, por supuesto, los jarrones de alabastro, que son 2 piezas de las minas de Volterra, justamente puestos en esos lugares para que veamos cómo la luz atraviesa ese material translúcido que es el alabastro. Son las piezas pues, más llamativas y representativas. Toda esta mezcla de estilos se ve a lo largo de toda la visita a esta planta baja. La musealización se ha hecho pues, de esta forma, por épocas. Mezclamos XVII, siglo XVIII y siglo XIX, aunque después veremos la sala más importante, la sala de armas, la única del siglo XVI que tenemos en el palacio y la que consideramos la joya de toda la visita.
Y ahora, Ana, nos encontramos en un sitio también bellísimo, ¿no?, del museo, que es el Salón de Baile. Sí, esta sala es una de las más bellas de esta época del siglo XIX, que tenemos aquí recreando pues esos salones de baile donde se hacían aquellos actos sociales y donde se juntaba la nobleza. Lo que tenemos en este lugar del Salón de Baile del Palacio de los Golfines vienen de la Quinta de Torrearias, uno de los palacios que tiene la familia en Madrid, y todos tienen un estilo totalmente afrancesado. Si nos fijamos, la decoración va a juego, desde el pequeño detalle de los reposapiés hasta pues, lo que sería el tapizado de muebles, los muebles de arrimos, también, por supuesto, las magníficas cortinas. Y hablando de piezas magníficas, la pieza por excelencia de este salón es esta gran chimenea neoclásica, con tapiz exactamente igual, a juego con el resto de la decoración. La parte más sorprendente, pues lógicamente, es la parte de arriba, con esas dos diosas, la caza y la representación de la pesca. Tanto las chimeneas como todas las piezas para calentar las estancias hoy son consideradas obras de arte y, como digo, están para que veamos y tengamos una idea de cómo se vivía en la nobleza en esa época y en qué espacios se realizaban esos bailes tan importantes para ellos. Y ya dentro de esta planta, la última sala que visitamos, la tercera sala, pues nos recibe con este tapiz maravilloso que me gustaría que nos comentaras un poquito de él por su belleza, ¿no? Y también por la representación que tiene, ¿no? Pues como bien dices, es un tapiz muy bien conservado, de muchísima belleza y se ha considerado pues uno de los mejores que tenemos ahora mismo expuestos por su estado de conservación. Es del siglo XVII, de los talleres Bruselas-Brabante. Allí, en ese lateral, se pueden ver las letras B y B, el lugar donde se ha tejido. Al otro lado aparece también la firma del maestro que lo teje, William van Lefdael. Ese va a ser el último tapicero encargado de tejer esta obra. Pero si nos vamos un poquito más a la historia y un poquito más atrás, lo que estamos viendo fue una obra que se encargó a Rubens. Fue Rubens quien hizo los bocetos, los cartones. Estamos ante las bodas de Tetis y Peleo, los que fueron los padres de Aquiles. En el tapiz serían aquellos dos personajes, Tetis y Peleo, los que se casan. Y aquí lo que vemos es una escena que ocurre en esa boda. Estando todos reunidos, pues se presenta la única diosa no invitada al enlace, que sería la diosa Eris, o diosa de la discordia, aquella diosa con alas enfadada que está en el centro. Está enfadada por no haber sido invitada, pero ella se ha presentado con el fin de generar discordia, cosa que consigue cuando lanza la manzana dorada que está en el centro. En esa manzana había una inscripción, para la más hermosa. Lógicamente va a ser más de una diosa la que quiera ser la más hermosa. Por un lado está la diosa Hera, que con su mano pide la manzana. Aquí en este otro lado tendremos a Venus, que también quiere ser la más hermosa, y encima con el casco también tenemos a Minerva. No se puede saber quién es de las tres la más hermosa y se decide hacer un juicio, el conocido capítulo del juicio de París. París tiene que decidir entre ellas tres. Ellas tres intentan sobornar a París para conseguir el título. Después de todo, va a ser Venus la que se lleve el título de la más hermosa, pero porque soborna a París y le ofrece a cambio el amor de la mujer más bella de la tierra. Esta mujer era Helena, casada con Menelao, el rey de Esparta. París y Helena se enamoran, juntos huyen a Troya y eso desencadenará la guerra de Troya. Por esa historia, por supuesto, este tapiz es uno de los más conocidos por todo lo que lleva por detrás, lo narrado en las fábulas de Higinio y en este sitio pues llevado al tapiz, a este tapiz tan importante que tenemos delante de nosotros. Pues que bien nos lo han contado, Ana, la verdad que ha sido muy interesante, ¿no? Y sobre todo la belleza de tenerlo aquí delante y escucharte, realmente es una experiencia muy, muy bonita. Vamos a seguir con la visita y creo que ya tenemos que subir a la planta superior, ¿verdad? Antes de subir a la planta superior nos vamos a detener a mano derecha y vamos a ver la joya de nuestro palacio. Aquí hemos visto un recorrido del siglo XVII al siglo XIX. Ahora vamos a ver lo único que nos ha llegado del XVI, nuestra preciosa sala de armas, una de las salas de armas mejor conservadas a nivel nacional. Pues vamos a ello. Y ya estamos aquí, Ana, en esa sala de armas, nos hemos trasladado ya hacia el siglo XVI. Exacto.
Hemos dado un salto hacia atrás en la historia y estamos en este siglo XVI, donde tenemos pues esta magnífica sala de armas o de linajes, que se llama así por representar en la zona alta, a través de una galería de escudos y de retratos, a los 8 primeros herederos de la familia Golfín. El fin con el que se hace esta sala, lógicamente, es honrar a la familia y ensalzar su linaje. Desde luego es una de las mejores conservadas a nivel nacional. Y eso viene dado pues, por la pintura que estamos viendo. Lo que se ve en la pared es pintura al temple, proviene del Renacimiento italiano. Se denomina grutesco y está tan bien conservada simplemente porque ha estado cubierta con cal hasta hace bien poquito tiempo, hasta el año 2004. O sea que fue en el 2004 cuando se descubre lo que había debajo, ¿no? Exacto. Ahí tenemos unas fotos que os podéis acercar para verlo más tranquilamente, pero hasta el 2004 esto estaba completamente encalado. Lo único que estaba a la superficie era un techo no en muy buenas condiciones por el paso del tiempo, por tratarse de madera, y toda la galería de escudos. Fue en los trabajos de restauración del techo cuando se descubre que la cal estaba cubriendo y protegiendo a su vez toda esta pintura. De forma que fue un hallazgo muy importante y durante meses personas expertas en pintura al temple estuvieron retirando toda esa cal para que llegara a nosotros pues, esta maravilla de sala casi completamente original. Pues vamos a recorrerla, si te Vamos parece. a recorrerla, por supuesto. Bueno, y de todos los escudos que hay por aquí, quizá el más representativo de todos es aquel de allí, ¿verdad? Exacto, sería ese conjunto de escudos que representa a la persona que hizo esta obra. Sería el camarero de la reina, Sancho Paredes Golfín, desde luego uno de los golfines más interesantes y más llamativos de los que estuvieron viviendo aquí en la ciudad de Cáceres. Él trabajó en la corte como camarero real, como persona de confianza de la Cámara. Llevaba, por ejemplo, el control administrativo y el control de tesorería de la reina. Era un puesto de confianza. Trabajó también para Juana como calidad de continuo y para el infante don Fernando también como camarero. Una vez terminan esos trabajos de camarero de la reina en la corte, vuelve a Cáceres y decide pues, hacer esta obra, levantar esta sala de armas para honrar a su familia. Del mismo modo también haría la fachada principal, esa fachada en la que aparece el escudo de los Reyes Católicos, haciendo alusión que Isabel y Fernando en el siglo XVI se alojaron en 2 ocasiones en este palacio. Incluso por la zona de arriba aparece una larga inscripción que gracias a esa inscripción pues, hemos podido dar más luz a todo lo que está representado en estos escudos. Se nos dice qué representa cada uno de ellos y aparece la fecha en la que se termina esta sala. Aquí, en letras más pequeñitas, pone acabóse año de 1509. La propia obra nos da la datación del fin de esta magnífica obra de arte. Y ya hemos llegado, Ana, a la capilla, ¿verdad? Sí, ya nos encontramos en la primera planta de este Palacio Museo y estamos justo en la recreación de una capilla para el culto religioso. La vida de los nobles pues, estaba muy ligada a la religión, tanto que disponían en casa de un pequeño apartado, de un pequeño oratorio donde poder rezar y donde poder incluso tener misas, siempre y cuando tuvieran el consentimiento de la Iglesia Católica. En este Palacio de los Golfines de abajo pues, ha hecho una gran capilla para que veamos más patrimonio de la familia. Como he dicho antes, todo es original. Siempre destacamos los relicarios del siglo XVI de estas hornacinas y los del XVIII que están en el altar mayor. Relicarios considerados pues, con piezas para poder venerarlos como piezas religiosas importantes. Y en el interior de esta capilla tenemos, pues, como en todas las iglesias, una sacristía. Vamos a ver más lienzos de temática religiosa y, por supuesto, también casullas de diferentes colores de personas, capellanes, que han trabajado para la familia y que las han donado a estos miembros familiares pues, en agradecimiento por el tiempo pasado junto a ellos. Ya para finalizar la visita, Ana, pues nos has traído a la sala de ocio, ¿no?
Sí, estamos en esta sala de ocio, donde vamos a ver objetos desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Lo más antiguo que tenemos es esta boiserie francesa. Sería, pues, el lugar donde los señores se tomarían los licores, podrían exponer sus trofeos de caza, es decir, el centro de las reuniones de los caballeros, puesto que el ocio en el siglo XIX va a ser mayoritariamente la caza en las familias nobles. Hemos querido unir a esto de la caza, pues, más cositas más actuales, como por ejemplo los viajes. Podemos ver en esa zona diferentes baúles personales de la familia para poder viajar. El más curioso, pues el de la firma de Louis Vuitton, que es exclusivo para la familia, lógicamente. También tenemos pues todo tipo de objetos para practicar deportes, desde esquiar, tenemos tenis, también tenemos golf, esquí, repito, polo, equitación, esgrima y todo pues de estas últimas personas que formaron parte de la familia, incluso pues son de la época de doña Tatiana. Hay fotos personales de ella misma utilizando todo lo que sería las cestas de picnic para poder salir pues al campo y pasar un día tranquilo. También solemos pues mencionar el gramófono que tenemos de 1900, que es curioso porque incorpora una cesta de mimbre para poder trasladarlo. Se podría quitar el cuerno, meterlo en esa cestita y te lo podrías llevar a cualquier sitio. En fin, que son piezas así curiosas que siempre llaman la atención de cómo se vivía el tiempo de libre y el ocio en las familias de la nobleza, más bien fuera de casa, porque dentro de casa el ocio se va a centrar sobre todo en el gabinete, que es lo que vamos a ver a continuación, y ahí sí ya terminamos el recorrido. Y Ana, hemos llegado al gabinete, ¿no?, de la familia. Exactamente, estamos ya en este gabinete, una zona privada que normalmente estaba cerquita de las habitaciones y donde las mujeres tenían pues su espacio para leer, para recibir visitas, para tomar el café, pero era una zona más acogedora y más familiar que los salones que hemos visto abajo. Aquí recreamos ese gabinete pues con muebles del siglo XIX y puesto que las personas que entraban en esta zona eran personas más relacionadas familiarmente y tenían otro tipo de contacto con estos miembros de la familia Golfín, se ha decidido poner retratos de corte más personal. Por ejemplo, sobre esa consola tenemos un retrato de doña Tatiana cuando cumplió los 18 años y al otro lado, posando en su boda, justo delante del tapiz de las bodas de Tetis y Peleo, que antes vimos en el salón de abajo. Del siglo XX, pues tenemos algunas cositas que siempre resultan curiosas al turista. Lo primero, de una revista Vogue de 1917. Ajá. Qué curioso, sí. Como esta es considerada la zona más femenina, la zona más de moda y de lectura, pues se ha querido subir esa pieza de coleccionista y la muñequita autómata francesa del fondo. Que si me permites, la voy a dar cuerda para que veamos cómo funciona. No sabemos exactamente su datación, probablemente tiene cerca de 90 años y se ha convertido pues, en una de las piezas más curiosas y queridas de este gabinete por seguir moviéndose con ese plumero y haciendo su trabajo desde estos últimos casi un siglo, limpiar el polvo al señor del cuadro. Otro objeto de coleccionismo pues curioso de este gabinete. Un lugar muy acogedor, ¿no? Y muy bonito y, como dices, muy familiar, ¿no?, por todas las cosas tan personales y de recuerdos, ¿no?, de doña Tatiana, una mujer que sin lugar a dudas pues ha sido una mujer inteligente, impulsora, una mujer pionera en muchas cosas, sí, que supo muy bien, ¿no?, gestionar su patrimonio al final para ponerlo al servicio de la cultura, ¿no?, y del avance de la ciencia también. Exacto. Hemos hablado sobre todo del patrimonio y de la conservación histórico-artística, pero hay otros pilares de la Fundación, que es, pues, por ejemplo, la protección de la naturaleza, estudios relacionados con neurociencia, ya que su marido
Julio Peláez de Avendaño era científico y ella quiso destinar parte de la riqueza para estudiar y avanzar en aquellos en aquellos estudios que había hecho su esposo. Y hay otra zona y otra parte de la fundación que se encarga de jóvenes. Se dan becas para diferentes proyectos, de forma que es mucho más amplio todos los pilares en los que se sostiene esta fundación que creó Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Pues ha sido un placer, Igualmente, Ana, haber hecho esta visita, este recorrido para todos los espectadores de Sentir Cáceres contigo, que nos has explicado maravillosamente bien pues cada una de estas estancias. Y desde aquí invitamos a todos los cacereños y a los turistas, porque es un programa que hacemos sobre el turismo de la ciudad, a que visiten este museo, este Palacio de los Golfines de Abajo, de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en el que van a disfrutar de esto y de muchísimas más cosas que profesionales como Ana les van a explicar y les van a acercar la historia, la cultura y el arte que se encuentra entre los muros de este palacio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues durante esta vuelta, esta visita al Palacio de los Golfines de Abajo de la Fundación Tatiana de Guzmán el Bueno, hemos llegado a este punto tan interesante de la visita, que es el archivo histórico de la familia Pérez de Guzmán el Bueno. Y aquí nos encontramos con la responsable de este archivo histórico, que se ha digitalizado no hace mucho tiempo y que ha conseguido que el ciudadano tenga un acceso directo hacia documentos tan importantes que pueden permitir pues un avance, un paso más allá en la investigación histórica, y que también ha servido para romper mitos, por ejemplo, de Isabel la Católica, como vamos a ver en esta entrevista. Muy buenas, Elisa Arroyo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, encantada. Bueno, decíamos, un archivo histórico de la familia Pérez de Guzmán el Bueno. A nivel general, ¿no? ¿Qué supone este archivo para la Fundación y qué aporta realmente a la ciudad? Bueno, se trata de un archivo privado de carácter familiar que contiene la documentación generada por la familia Golfín a lo largo de los siglos. Alberga más de 9.000 documentos en papel y pergamino datados entre los siglos XIV y XIX. ¿Y cómo son los fondos de este archivo y sobre todo cómo habéis conseguido organizarlos? Pues el archivo está clasificado por las ciudades de procedencia de las familias que fueron entroncando con los golfines. Así tenemos secciones como la de Cáceres, Ávila, Córdoba o Trujillo, entre otras. Y esas secciones, a su vez, se dividen en distintas series, como pueden ser arrendamientos, mayorazgos, capellanías, testamentos, y etcétera. Y Elisa, todos esos documentos de los que nos hablas, todo ese fondo, que tiene pues un origen de muchísimo tiempo atrás, ¿cómo se ha conseguido mantener a lo largo de los siglos, ¿no? Porque verdaderamente parece increíble que hoy en día podamos disponer de esos archivos y aún más digitalizados, ¿no? La familia, bueno, siempre ha sido consciente del gran valor histórico que tiene este archivo y siempre lo han conservado con los medios oportunos, y al mismo tiempo ha habido a lo largo del tiempo distintos archiveros que se han ocupado de la organización y catalogación de estos manuscritos. Ellos precisamente son los que crearon las signaturas que nosotros hemos decidido conservar y son las que utilizamos en la actualidad. Bueno, era un archivo que ya de por sí tenía acceso el ciudadano, ¿no?, a él, pero ahora lo que se ha hecho ha sido digitalizarlo para facilitar ese acceso, y ha sido un trabajo que, dicho así, bueno, ¿cuántos archivos no habréis podido digitalizar, no? Muchísimos. ¿En cuánto tiempo, además? Pues llevamos 9 años inmersos en los procesos de descripción y digitalización. Y bueno, de los 9.000 documentos en total que componen nuestros fondos documentales, ahora mismo están en la red más de 2.400. Y todo ese trabajo ha recibido, me imagino, la ayuda, ¿no?, una ayuda externa para poderlo realizar.
Bueno, el trabajo en su mayoría, vamos, en su totalidad está realizado aquí en Cáceres y en concreto aquí en el Palacio de los Golfines de Abajo. Y bueno, hemos contado con el asesoramiento externo tanto de la Real Academia como del Corte Inglés, ya que nosotros estamos trabajando con el programa Archidoc. Decíamos al principio que con esto se ha conseguido, y muchos medios lo han recogido, ¿no? Romper mitos que había por ahí sobre la figura y la imagen de la reina Isabel la Católica, porque claro, es que son documentos tan personales que se pueden sacar de ahí pues muchas cosas que se desconocían, ¿no? de esa figura histórica. Sí, Sancho de Paredes Golfín y su mujer Isabel Cuello fueron camareros de la reina Isabel la Católica. El camarero era la persona que se ocupaba del bienestar material de la reina y él llevaba la cuenta de los objetos que ella tenía en su cámara, en sus dependencias privadas. Y entonces hasta nosotros han llegado 10 libros de cuentas que son lo que él escribió recogiendo estos objetos, sus entradas y sus salidas. En ellos se contienen las ropas de vestir de la reina, calzados, sombreros, libros, cosas de armas, vajillas, brocados, terciopelos, perfumes y un larguísimo etcétera. Y luego una sección de Cáceres también muy interesante, ¿no? Sí, la sección de Cáceres es la que ahora mismo se puede consultar a través de la web archivohistórico.es, que contiene más de 2.400 descripciones y más de 90.000 archivos electrónicos. Has mencionado la página web, me imagino que es esa, que Sí. acabas de decirnos, desde donde cualquier persona que tenga interés, bien por cuestiones de investigación o bien porque le apasione la historia, pueda acceder, ¿no?, a todos esos documentos digitalizados. Efectivamente, el acceso es libre, gratuito y sin necesidad de registro alguno. Pues vamos a seguir visitando estos documentos que tenéis por aquí, que son tan maravillosos, si te parece. Claro que sí. Elisa Arroyo, responsable del archivo histórico de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, ha sido un placer haber charlado contigo y que nos hayas enseñado esta joya maravillosa. Muchas gracias, encantada. Pues ya hemos llegado a ese momento musical del programa en el que nos encontramos con esa cita que tanto nos gusta, con los grupos, los artistas musicales de la región. Y en este caso, esta semana visita Sentir Cáceres Televisión, un dúo musical que a mí me gusta mucho, sobre todo por su cercanía y por la forma que tienen de fusionar distintos géneros en sus temas musicales. Con nosotros hoy, en La Noche con Ángel, Fonal. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy con Inma y con Alfonso, Inma González y Alfonso Búrdalos, en el foro de los Balbos, en Cáceres, precisamente porque, bueno, venís a presentarnos un último trabajo que hemos visto a través de internet maravilloso, que lleva por título Mis piernas no me dejarán volver, de vuestro último trabajo, Martí Landrán, y algo que nos ha sorprendido muchísimo, ¿no? Cómo habéis sabido incorporar, y además así le tenéis ya acostumbrado a vuestro público en la trayectoria musical que tenéis, ¿no? De esa base de música pop, habéis picoteado de distintos géneros y habéis sacado algo muy personal, ¿no? Un estilo muy propio. Sí, nuestra base es el pop, pero bueno, y sobre todo también la base electrónica, sobre todo en trabajos anteriores, pero en este caso concreto hemos querido meter muchos más estilos y tenemos desde rap, funky, toques folclóricos, tenemos todo basado en el pop, que es lo que nos caracteriza, pero en este trabajo, al ser tan ecléctico y tener tantísimos temas diferentes entre sí, pues hemos dado cabida a un montón de estilos diferentes. Un disco muy variado, ¿no? Con canciones y letras que son escritas y compuestas por vosotros mismos, conjugando un poco el ingenio y la capacidad artística y la sensibilidad de ambos, ¿no? Y dando fruto a canciones pues, que son verdaderamente pues, muy buenas y el público lo dice, ¿no, Alfonso? Sí, el componer las canciones es una de las partes más divertidas que nosotros
disfrutamos en Fonal. A veces nos han preguntado qué preferimos, el directo o componer y grabar, y yo soy más de componer y grabar, y a veces más del directo, y es no sé, nos hemos fusionado muy bien porque nos salen las canciones de una manera más rápida de la que venían saliendo las canciones en otros proyectos anteriores, y estamos muy contentos con cada hijino que nos va saliendo con Fonal. Y sobre todo con la libertad que os permite el ser un dúo, el no estar anclado en un grupo musical de un determinado género, sino que el trabajar los dos juntos os permite, pues eso, jugar con los distintos géneros musicales y darle un toque y una personalidad muy propia, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos de los temas de este último trabajo, Martí Landrán, sí es cierto que habéis querido evocar esos sonidos regionales de la cultura folclórica, ¿no? de Extremadura, del norte de la región. Sí, en concreto el tema se llama Martí Landrán, ese es el que tiene los toques folclóricos, y nos gustó tanto, nos parece que ha quedado tan bien que al final le ha dado título al disco entero. Pero sí, en ese caso concreto hemos querido contar además con gente que tiene esa trayectoria en proyectos más folclóricos, y nuestra tierra, que no deja de ser pues Cáceres, nos hemos ido a esas raíces nuestras, a la zona del norte que también nos gusta mucho y en la que visitamos de vez en cuando, de las Urdes, y en este caso Martí Landrán, que es una alquería de esa zona de las Urdes, que nos parecía un nombre tan sonoro, tan bonito, que nos inspiró una canción que ya digo, nos gusta tantísimo que finalmente le ha dado título al disco entero. Bueno, y este último tema, Mis piernas no me dejarán volver, es un trabajo con un videoclip y una producción musical muy mimada, muy cuidada por un productor que se ha volcado muchísimo en vosotros, ¿no, Alfonso? Miguel Ángel Grajera, el histórico de la música en Extremadura, es de Montijo, allí ha cocinado todas las cosas que le íbamos mandando, y ha sido un salto importante con los anteriores trabajos nuestros, que nosotros éramos muy de que se nos ocurría la canción, la grabábamos en casa con el Logi, metíamos guitarras, las voces, y cuando nos dábamos cuenta ya la teníamos subida a internet, muy precipitadamente en muchas ocasiones, que a veces nos dábamos cuenta, jolín, aquello quizás lo tenía que haber grabado mejor. Y en este caso, al tener a un productor como Miguel Ángel Grajera, que ha podido pulir muy despacio, lo ha cocinado todo muy despacio, la pandemia también ha ayudado. La pandemia ha ayudado incluso que nosotros íbamos a un EP y hemos hecho un disco de 12 canciones. Y ha sido un gustazo trabajar con él y encima sentirnos orgullosos del trabajo realizado, porque suena muy profesional. Claro, los arreglos es muy importante, ¿no? Mezclar sonidos, todo ese tipo de cosas que... La producción final, el sonido, sobre todo la calidez del sonido, nos ha parado un poco los pies. Nos ha bajado de volumen las guitarras, ha subido más los sintetizadores, las voces de IMA están más arriba que nunca. Ha quedado un disco muy bonito. Y luego en la parte del videoclip, que es muy bonito, que lo vamos a ver luego después de esta entrevista, pues ahí vosotros os habéis querido implicar porque os gusta mucho jugar con todos esos elementos de ayudantes de producción, podríamos decir, ¿no? Seleccionar los actores, sugerir localizaciones, en fin, dar ideas para la estética que se ve, ¿no? en ese vídeo. Eso también ha tenido una parte ahí que os ha emocionado mucho, ¿no, Isma? Sí, además es que para nosotros los videoclips son muy importantes. Desde el principio casi cada canción tiene su videoclip, ¿no? Para nosotros es muy importante. Y en este caso concreto, en Mis piernas no me dejarán volver, que lo ha grabado Risi López, y realmente la dirección artística es de él, y esa imagen tan bonita en ese aspecto. Pero nosotros, bueno, pues nos comentaba, pues necesito estos actores para poder montar mi escena, necesito una localización en tal sitio, y nosotros, que nos encanta la parte de videoclip, pues se los proporcionábamos, hablábamos con unos, con otros, con todo lo que necesitase, y es que a nosotros nos gusta implicarnos mucho. Nosotros hemos grabado nuestros propios videoclips en otras ocasiones, entonces pues nos gusta implicarnos también en esa parte, pero bueno, la parte estética casi es mérito de Risi López, porque además a nosotros nos parece que ha quedado precioso y nada, es obra suya. Bueno, ahora vamos a disfrutar de ese videoclip después de la entrevista. Y lo que sí me gustaría saber es que nos contarais cosas sobre la trayectoria de Fonal, ¿no? Porque lleváis juntos musicalmente desde el año 2015, sacando discos, haciendo conciertos. Os gusta mucho los conciertos por la energía, ¿no? Y la electricidad que ya de por sí la musicalidad de vuestros temas transmite, ¿no?
Pero tú anteriormente, Alfonso, venías ya de otros proyectos musicales y es aquí, en Fonal, junto con Inma, donde, bueno, hay un antes y un después en tu vida artística, ¿no? En esa libertad que decíamos antes de componer, de mezclar géneros y de no estar sujetos a un canon, ¿no? O a un determinado esquema, ¿no? Sí, Fonal un poco surgió por eso, las ganas de poder hacer un poco lo que quieres y no estar un poco condicionado por los gustos quizás que tiene el resto de compañeros que tengas en una banda y me apetecía hacer algo sin complejos y en muchas ocasiones divertido, no siempre lánguido ahí triste y teníamos ganas sobre todo de grabar mucho, de cuando se te ocurriese una canción rápidamente grabarla y lo que ha cambiado ha sido un poco esto, el ritmo. Encima, al tener tanto que contar, también hemos tocado muchísimo. Llevamos 5 años recorriéndonos España y Portugal. Claro, es una producción fácil, que te puedes ir los dos en un coche y ha sido 5 años muy frenéticos y muy divertidos. Y sobre todo de mucha compenetración artística, ¿no? Porque componéis y escribís vuestras propias letras y algunas de ellas han tenido siempre un mensaje social. Bueno, habéis querido con ellas, no sé si transmitir un mensaje sobre algo que os suscitaba en ese momento de la realidad de la propia ciudad de Cáceres, ¿no? Hay un tema musical por ahí también que dice mucho de una crítica constructiva, ¿no? a la ciudad y esa forma, ¿no? de fusionar, ¿no? La idea de componer con la idea de escribir es lo que hace que de algún modo encaje muy bien la musicalidad que le queréis dar, el ritmo con la letra, ¿no? Sí, es que nosotros, claro, componemos todos juntos, tanto la letra como la música. Entonces hay veces que nos surge una idea de letra, una frase que nos gusta mucho, surgió mucho como por ejemplo con Martí Landrán. El nombre de Martí Landrán nos gustó mucho y a partir de ahí salió una melodía. En otras ocasiones pues aparece una melodía que nos gusta muchísimo y entre los dos vamos encajando una letra que vaya quedando bien con esa melodía. O sea, nos compenetramos mucho en ese sentido. Y en el caso de las letras, por ejemplo, esas más críticas, o bueno, depende también de la canción, pero por ejemplo la de Efecto Tóxico, que es una crítica constructiva, como bien comentabas, a la ciudad de Cáceres, pues no deja de ser eso, algo de lo que tú te quejas, que te gustaría que mejorase de la ciudad donde vives, y nada, pues eso casi todo surgió realmente de Alfonso, pero ahí las frases fueron surgiendo, me gustaría que esto cambiase, que no fuese tan así, y todo va como entrelazándose para ir saliendo esas canciones, cada una de su manera, pero entre los dos siempre. Bueno, tú has escrito canciones en inglés. Sí, es que bueno, a mí se me da, digo yo, bastante bien el inglés a la hora de pronunciar, y entonces pues en el proyecto que él tenía antes, Burgin, que era todo en inglés, pues él me pedía opinión, cómo te parece que podría quedar mejor aquí o allá, y entonces yo le sugería frases. Y también tenemos algunas canciones en Fonal que son... Bueno. Algunas cagadas del verbo to be. Y en este proyecto nuevo en Fonal también tenemos algunas canciones en inglés, que sobre todo son las que hacemos en colaboración con unos DJs alemanes que son amigos nuestros, que nos proponen ideas de bases sonoras y nosotros le ponemos la letra. Entonces, como es un proyecto más europeo, pues nosotros le solemos poner letras en inglés. Ahora que hablabas de colaboradores, en este último disco, Martí Landrán, es cierto que han colaborado también muchos músicos y artistas de la región, ¿no? Entre ellos Niño Índigo y mucha gente de batería, de piano, que han estado ahí, que también han incorporado, pues eso, parte de ese calor, ¿no? Que también arropa mucho cuando uno saca un disco, ¿no? Sí, y además como somos un dúo, que en muchas ocasiones nosotros hay muchos instrumentos que no sabemos tocarlos, hemos buscado colaboradores para que nos ayuden a conjuntar las canciones, y lo bueno de este disco es que hemos ido, según pedía la canción, un tipo de sonido, nos hemos acercado al músico que conocemos, además son amigos, que sabemos que se le da muy bien ese estilo, que es el suyo, con el que él se desarrolla mejor. Entonces cada canción tiene los músicos idóneos para que queden más redondas. Bueno, canciones como Colapsar, Grita o En Silencio son algunos de los temas, por decir algunos de tantos como han hecho ya musicalmente en nuestra región. Pues ha sido un placer charlar con vosotros, ha sido un placer compartir este rato con los espectadores de Sentir Cáceres, vuestra experiencia musical y este último trabajo que realmente es maravilloso. Mucha suerte de aquí en adelante y que esas agendas se llenen de proyectos y se llenen de bolos y se llenen de conciertos, que eso es lo importante, ¿no? Que eso significa mucho también para todo el mundo. Vamos a disfrutar, como les decía antes, de ese último videoclip
Mis piernas no me dejarán volver, de Fonal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Despertar. ¿Quién os dice quién es quién? Si todo estaba bien y era lo correcto. Y desde que no he vuelto a veros, sé lo que hay que hacer. Ahora mismo no sé si os echo de menos, pero sé que si estoy bien. Ya no queda hueco aquí. Ayer nos pude ver, aquello nunca fue para mí. No puedo despertar vuestra normalidad, nunca me deja en paz. ¿Y quién os dice quién es quién? No lo merezco más, todo me sale igual. Y desde que no he vuelto a veros, sé lo que hay que hacer. Ahora mismo no sé si os echo de menos, pero sé que si estoy bien. Mi mente ya no sabe qué creer, mis piernas no me dejarán volver. Mi mente ya no sabe qué creer, mis piernas no me dejarán volver. Mi mente ya no sabe qué creer, mis piernas no me dejarán volver. Pues hasta aquí el programa de esta semana, un programa que hemos querido dedicar al turismo en nuestra ciudad, haciendo un repaso a ese Cáceres abierto y con las declaraciones en entrevista con el concejal don Jorge Villar, hablándonos sobre la salud de nuestro turismo, ¿no? Y bueno, todos los planes de acciones que se van a hacer para poder sacar adelante al turismo, este sector tan importante en la economía de nuestra ciudad. Y bueno, me quedo también con esa visita a esa fundación, la Fundación Tatiana de Guzmán Pérez el Bueno,
esa labor tan importante que están haciendo a nivel cultural y a nivel científico, y ese avance, ¿no?, de la digitalización de sus archivos históricos, que verdaderamente va a facilitar mucho el acceso a la ciudadanía en general y sobre todo pues al personal que investiga. Y bueno, el grupo Fonal, luchando por la cultura, luchando por la música, verdaderamente fusionando géneros y habiendo compartido con nosotros y con su público ese último trabajo del disco Martil & Drum. Pues con todo eso, señores, les despido y les espero en una nueva edición de La Noche con Ángel en Sentir Cáceres Televisión. Hasta pronto.